bienvenidos a Legislabia. Con ustedes Sebastián Manga, su presentador. El día de hoy me encuentro acompañado de tres importantes abogadas en Derecho de Familia. Buenas noches, mi nombre es Juliana Pérez. Buenas noches, mi nombre es Valeria Echeverri. Yo soy María Fernanda Uribe, muy complacida de estar acá. Bienvenidas a las tres. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la indignidad en los procesos sucesorales, pero antes de ello es importante hacer un breve recuento de tres figuras esenciales en el derecho de sucesiones, como lo son la incapacidad, la indignidad y el desheredamiento. Bueno, en primer lugar, la incapacidad es una figura que se refiere a una ineptitud jurídica de carácter general que obra de pleno derecho y que consiste en que el heredero no puede tener posesión legal de la herencia. Por otro lado, la indignidad es una inhabilidad jurídica de carácter particular, lo que significa que afectará a un heredero o legatario en concreto. Requiere además para su aplicación una declaración judicial, la cual podrá ser solicitada por cualquier interesado en el proceso. Asimismo, al contrario de lo que sucede con la incapacidad, en la indignidad el heredero o legatario sí podrá tener la posesión legal de la herencia. Sin embargo, si posteriormente es declarado indigno, la perderá. Es por lo tanto la indignidad una sanción de naturaleza civil que tiene efectos netamente patrimoniales, en virtud de los cuales se privará a un sucesor o legatario de sus derechos de participar en la herencia, y se aplica a partir de las causales que están contenidas en los artículos 1025 a 1029 del Código Civil, las cuales consagran conductas del sucesor respecto del causante. Por su parte, el desheredamiento es una figura propia del derecho civil consagrada a partir del artículo 1265 del Código Civil, en virtud del cual una persona, a través de una disposición testamentaria, puede ordenar que un legitimario sea privado del todo o parte de la legítima que le correspondería al haber cometido una de las conductas contenidas en el artículo 1266, situación que debe constatarse en sede judicial. Dicho lo anterior, entonces pasemos al problema del día. Hoy vamos a enfocarnos en un tema muy importante que es el tema de la indignidad y su causal número 1. ¿Cuál es la causal número 1? La del homicidio, es decir, lo que dispone este artículo es que aquella persona que hubiere sido un legatario o un heredero del causante no lo será si cometió homicidio en contra de esa persona. El debate acá y la problemática que se presenta en el caso es que, teniendo en cuenta que este es un tema civil y que sus efectos, los efectos que tiene, digamos, esta causal dispuesta en la ley son patrimoniales, lo primero que se pensaría es que quien va a decidir sobre si hubo o no homicidio, para decidir si hay efectos patrimoniales o no sobre la herencia, es el juez civil. Sin embargo, quien normalmente está encargado de decidir si hay o no homicidio en un caso particular es el juez penal. Este es un vacío legal que queda, digamos que genera un debate enorme, y es lo que nosotros vamos a venir a debatir el día de hoy. Sí, de acuerdo con lo que dice María Fernanda, básicamente lo que queremos poner de presente es si para la declaratoria de indignidad por homicidio del causante es necesario que previamente exista una sentencia condenatoria en sede penal o no. Juliana, ¿tú qué opinas? Bueno, yo personalmente creo que es necesario que exista una condena penal previamente a la declaración de indignidad. En esta misma línea se han pronunciado varias sentencias de jurisprudencia, así como varios doctrinantes, tales como Valencia y Lafont, que han afirmado que es necesario que exista una sentencia penal previa a la declaración de indignidad para que pueda hablarse de la primera causal, que es el homicidio. Esto en virtud de los principios constitucionales y bajo la idea de que el homicidio es una figura jurídica que pertenece a la jurisdicción penal y no a la jurisdicción civil. Entonces, al hablar de el homicidio, estamos hablando de un tipo penal que requiere ser declarada por un juez penal de la misma jurisdicción. De lo contrario, se estarían violando los principios constitucionales, como el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el debido proceso y en específico la presunción de inocencia. En ese sentido, sería totalmente violatorio de este principio el declarar el homicidio civilmente cuando ya se ha absuelto en sede penal de este tipo, valga la redundancia, del tipo penal de homicidio. En este punto yo sí tengo que manifestar mi discrepancia con Juliana, toda vez que
De entrada, y la doctora Echeverry lo puso de presente de manera muy clara, estamos en presencia de una sanción netamente patrimonial y desde luego pues en sede civil, lo que quiere decir que no estamos entrometiéndonos en aspectos que tengan que ver con el régimen de libertad ni el tipo de sanciones a que corresponde en el derecho penal. Digamos que no son temas excluyentes entre sí, sino que de algún modo se puede decir complementarios, y es uno de los casos en los que convergen ramas del derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián. Es claro que el derecho civil y el derecho penal tienen unos objetivos distintos. En este caso, la indignidad no busca pronunciarse sobre la responsabilidad penal del individuo, si cometió o no el tipo penal de homicidio, sino si cometió un acto, digamos, en contra del bienestar del causante. Asimismo, esta diferencia en los regímenes legales se ve en que ambos parten de un estándar probatorio distinto, es decir, si bien tanto en el derecho penal como en el derecho civil el régimen de valoración de las pruebas es la sana crítica, que implica valorarlas de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los avances científicos, el estándar probatorio que se requiere en derecho penal para conseguir una sentencia condenatoria es muchísimo más alto que el estándar probatorio que se requiere en civil. Es decir, el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal consagra claramente que se deberá llevar al juez más allá de toda duda. Yo debo convencer al juez más allá de la duda razonable de que la conducta de la cual se está acusando a la persona efectivamente ocurrió. Mientras que en el derecho civil, el estándar probatorio está consagrado en el artículo 176 del Código General del Proceso y se refiere a la probabilidad prevalente. Es decir, que yo no debo llevar al juez más allá de la duda razonable, sino simplemente demostrar que la hipótesis que yo como demandante estoy defendiendo, en este caso demandante de la indignidad, tiene una mayor probabilidad de haberse llevado a cabo que las demás hipótesis que se están planteando en el caso. En este caso, claramente el estándar es mucho más laxo en civil y por lo tanto es totalmente posible que algo por lo cual en penal no se condene a una persona, perfectamente tenga una sentencia condenatoria o una sentencia en contra en el régimen de derecho civil. Yo creo, Valeria, que tú estás diciendo algo, digamos, que puede ser muy peligroso, porque cuando tú nombras el tema del estándar probatorio, tú lo que estás diciendo es, en civil es mucho más fácil que un juez dé por probado un homicidio para que se generen los efectos patrimoniales que está estudiando. Pero por el otro lado, el juez penal tiene unos estándares mucho más altos que hace que puedan, por el contrario, resultar en una sentencia contradictoria. Entonces resulta que el juez civil dice que sí hay un homicidio y declaró el homicidio, o mejor dicho, dijo que había sucedido para que se generara la causal y el efecto, pero el juez penal dice todo lo contrario. El derecho es un cuerpo integrado, entonces en un principio no debería tener sentencias contradictorias que lo que van a hacer es deslegitimar a la propia rama judicial, porque nadie puede creer en un sistema que se contradice entre la misma rama, si me hago entender. Ahora hay dos elementos más que hay que adicionar ahí y es, uno, el tema del principio del juez natural. Nuestra jurisprudencia ha sido muy reiterativa en que el juez natural es aquel juez que debe decidir sobre el tema sobre el cual conoce. Es decir, un juez civil no puede decidir sobre temas administrativos porque no es lo que le compete, le compete a un juez de la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿cierto? Lo mismo sucede en este caso. Es un juez penal quien tiene la capacidad, quien ha estudiado, quien ha ganado, digamos, las capacidades necesarias para decidir y saber si una persona ha cometido o no un tipo penal. Es quien sabe qué es la antijuridicidad, qué es la tipicidad, etcétera, etcétera. Eso no sucede en el caso, digamos, planteado acá, ¿cierto? Entonces, por un lado, se viola el tema del juez natural, el debido proceso, como decía la doctora Juliana, y adicionalmente, digamos que uno podría hacer, este viene siendo un tercer argumento, uno podría hacer una analogía con la responsabilidad civil, y es que en la responsabilidad civil sucede a veces que por causa de un homicidio, de un delito, se generan unos perjuicios civiles. ¿Qué es lo que sucede tradicionalmente en esos casos? Se utiliza la sentencia del juez penal, pues la sentencia del juez penal tiene un interés general que no tiene, digamos, que no tienen el derecho civil ni las sentencias que salen de un juez civil. Entonces, en este sentido, uno podría hacer una analogía y decir, ok, si el juez penal ha dicho que se condena, esa sentencia se puede utilizar digamos, en el ámbito civil, pero no puede uno tener sentencias contradictorias porque está deslegitimando el sistema. Yo acá en este punto pues quisiera complementar lo dicho por la doctora Echeverry.
en contrastar uno y otro tipo de acción a través de la figura del artículo 1032 del Código Civil sobre la purga de la indignidad, en virtud de la cual, al transcurrir 10 años en posesión de la herencia o el legado, se subsana y ya no hay forma de declarar la indignidad, cosa que en el sede penal no lo ata, digamos, no tiene efecto alguno porque allá operas el fenómeno de la prescripción y otras figuras pues de determinación. Ahora, sobre lo otro creo que ustedes terminan integrando un poco sus posturas porque la sentencia del juez penal precisamente termina vinculando al juez civil por los estándares más elevados que tienen. En ese sentido creo que se intenta buscar congruencia y digamos homogeneizar un poco más un problema que es de dos jurisdicciones indudablemente, y es que una cosa es el régimen de responsabilidad en un lado y en otro lado lo patrimonial, y creo que por eso pues se ha consagrado y se ha manejado de esta forma. Ahora, lo que también veo que podría pues ser conflictivo y también legitima un poco la división es el caso, por ejemplo, del homicidio bajo una legítima defensa, por ejemplo. En ese caso, pues puede haber efectos, no puede no haber efectos penales y haber una sentencia absolutoria, pero necesariamente, y ya digamos es un caso de responsabilidad civil, sí haber unos perjuicios llamados a ser indemnizados por la persona que lo cometió. Exacto, totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián, y él está tocando un punto supremamente importante que parte de lo que estabas diciendo tú, María Fernanda, y es que si bien la sentencia penal condenatoria obliga al juez civil, porque ya, como tú dices, se está probando en esta sede, digamos, más exigente que efectivamente hubo un tipo penal y se cometió un delito, y por lo tanto el juez civil debe atenerse a esa decisión del juez. Esto no ocurre con las sentencias, absolutorias. ¿Por qué? Porque las sentencias penales absolutorias, como bien lo decía Sebastián, a raíz del mayor estándar de prueba que implican y a raíz de las, por ejemplo, causales de justificación que existen en sede penal, que no existe para temas como la indignidad, por ejemplo, puede que yo en términos penales obtenga una sentencia absolutoria. Y la sentencia absolutoria, al contrario de lo que pasa con la sentencia condenatoria, no va a obligar al juez civil a que yo me atenga a la decisión del juez penal. ¿Qué significa? Que el juez civil sí podría decidir aplicar una condena en estos términos, declarar la indignidad, por ejemplo, bien cuando el juez penal haya decidido absolver a la persona. En este caso, obviamente la analogía de la responsabilidad civil es muy clara y muy útil porque nos permite armonizar, digamos, o conseguir una respuesta más clara frente a la problemática que estamos planteando en esta mesa. En este punto sí me surge una duda y me encantaría que le respondieran a nuestra audiencia. ¿Qué pasaría en casos conflictivos? Y digamos acá hago un paréntesis, porque a mí lo que me suena de la indignidad y lo que hemos discutido acá es que de algún modo las acciones que dan pie a la indignidad necesariamente demandan de cierta mala fe o dolo, si se quiere, por hablarlo en esos términos. Entonces, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en el caso en que en sede penal se constata que no hay responsabilidad porque se obró bajo error, por ejemplo? ¿Qué ocurriría entonces en lo civil? Bueno, pues digamos ahí entra muy bien toda la analogía que hemos hecho con la responsabilidad civil, y es que precisamente si hablamos de homicidio estamos hablando de una conducta en principio dolosa. Sin embargo, el tema del error podría pasarse al tema de la responsabilidad civil, a responder por los perjuicios. Superada la falla técnica, continuamos con la intervención de la doctora Pérez. Bueno, retomando lo que venía diciendo, hay que resaltar que existe un error conceptual en la redacción de la norma, en la medida en que no se puede hablar de homicidio en la primera causal del artículo 1025 cuando se haya absuelto en sede penal. En ese sentido, tendríamos que hablar de otros términos conceptuales para imputar la primera causal, de manera que si se absuelve en el homicidio, de igual manera responda por su conducta civilmente el responsable. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juliana. O sea, lo que tú estás diciendo es que hablar de homicidio necesariamente nos va a remitir al régimen penal. De acuerdo. Deberíamos pedirle al legislador que tenga en cuenta este tipo de situaciones porque evidentemente llevan a un choque entre los regímenes legales, y realmente lo que debería decir el régimen civil, en vez de hacer referencia a un tipo penal que, como ya vimos, debe ser calificado por un juez penal, sería simplemente establecerlo en unos términos mucho más claros y sencillos, como por ejemplo, quien hubiere causado la muerte del causante. Y punto, así nos habríamos ahorrado toda esta problemática. Y
Yo estoy también de acuerdo en que es necesario mantener esta decisión por términos prácticos, procesales. Digamos que es bien sabido que un proceso penal también puede tener una duración bastante extendida en el tiempo, y lo civil aquí creo que necesita una celeridad superior. Entonces, estamos en un caso en el que hay una falla conceptual, incluso en cuanto a la redacción y a la forma de escritura en el artículo. Entonces entiendo, o para sintetizar, para resumir, ¿qué proponen ustedes, doctoras, frente a esta causal de indignidad? Bueno, pues como estábamos discutiendo anteriormente, me parece que la analogía que trajo a colación María Fernanda anteriormente es muy importante, porque si bien tenemos claro que este no es un tema de responsabilidad civil, sino de sucesiones, es decir, de derecho de familia, el tratamiento que se le ha dado a la responsabilidad civil cuando colisiona con el régimen penal es muy útil en estos casos. ¿Qué podemos hacer? Aplicar los mismos principios, es decir, la sentencia condenatoria en penal me obligará como juez civil a declarar directamente la indignidad, mientras que la sentencia absolutoria en penal me permitirá, como demandante de la indignidad de algún posible heredero, simplemente o pues legatario, presentar otros medios de prueba distintos a los que se presentarían en el proceso penal, de forma que yo pueda convencer al juez civil, de acuerdo con el estándar probatorio, de que efectivamente es necesario aplicar la indignidad porque hubo efectivamente digamos, un nexo de causalidad con la muerte del causante. En este caso, simplemente lo que deberíamos hacer sería recurrir a unos medios de prueba diferentes, ateniéndonos a la sentencia condenatoria, más no a la sentencia absolutoria, porque no podemos obviar los posibles efectos patrimoniales que esto pueda tener dentro de la sucesión en concreto. Dejando claro que el juez civil no podrá, digamos, no tiene la facultad y por eso no podrá declarar el homicidio, sino que en términos civiles, como dice Valeria, pues hablaremos de responsabilidad en ese caso. Bueno, muchísimas gracias a las tres y a toda nuestra audiencia. Feliz noche y nos vemos la otra semana en otra interesante discusión jurídica en Legislabio. Muchas gracias. Gracias.